Sí. Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a todos los participantes en el Ateneo Hospitalario del Hospital CEPSI. En el día de hoy tenemos el agrado de presentar a la disertante, la doctora María Teresa Bertrán, con el tema Sibilancias en el tratamiento. La doctora Bertrán se desempeña en nuestro hospital como especialista en pediatría y especialista en neumonología infantil, a cargo del consultorio y de las interconsultas en el Hospital CEPSI y del Hospital Cisbanda en el área de pediatría. Le damos la bienvenida a la doctora. Buenos días. Buenos días a todos. Un placer tenerlos aquí por Mate de por medio. Bueno, vamos a hablar un poco de la patología que nos prevalece en esta época del año, que es el lactante sibilante. Estoy atento a las preguntas. Si quieren, primero exponemos y después hacen preguntas. Cualquier cosa que necesiten o levantan las manos. En los primeros 3 años de vida, el 50% de los niños ha tenido un episodio de sibilancias y hasta los 6 años disminuye el 30%. De acuerdo a eso, o para estudiar esto, no lo paso por acá. ¿Dónde paso? De acuerdo a esto, desde 1982 hasta la actualidad, se han hecho, empieza un estudio Taussig, seguido por Fernando Martínez, con todo el grupo de Tucson, con un N de 826 pacientes, de estudiar el comportamiento de los niños que sibilan hasta los 6 años de vida. Y de ahí salen estos fenotipos. Tenemos un grupo control que nunca sibiló el 51% y un grupo que sibiló alguna vez en su vida el 49%. Y de ese 49% salen los 3 grandes grupos de sibilantes: tempranos, tardíos o niños con asma. ¿Cuál es la diferencia? Este 14%, que son niños que tuvieron hasta los 6 años de vida y posterior, tienen un comportamiento de asma bronquial porque alguna vez en su vida han estado en contacto o tienen una madre. Normalmente tienen un componente eosinofílico que se llama TH2 y los otros son neutrofílicos TH1. Este 14% de niños que son asmáticos y que se los define como asma, han tenido 3 o más episodios alguna vez en su vida y de ahí se comienza a estudiar. Generalmente han tenido antecedentes de madre atópica o familiar de primer grado con atopía y ellos mismos eczema atópico o ginecales importantes. Son niños que toda su vida van a tener asma con función pulmonar disminuida y de acuerdo a los tipos de grados y severidad se lo va a ir determinando después en la clasificación de asma controlado o no y de acuerdo a la gravedad, pacientes persistentes o intermitentes. Y el otro gran grupo, que son la mayoría de los niños que vemos nosotros en cuanto al 20 y al 15%, el 20% primero son niños que nacen, que han tenido un episodio de sibilancias hasta los 3 años de vida y nunca más en su vida tienen sibilancias. Y el 15% son los niños que sibilan
desde el nacimiento hasta los 6 años de vida y nunca más. O sea, no tienen antecedentes ni familiares ni personales, no tiene aumento de número de eosinófilos y demás. ¿Sí? De que a todo este grupo se estudia y se ve cuáles son los factores que predisponen a todo esto. Y tenemos los 4 grandes factores junto con el medio ambiental y se estudia que el primer grupo de niños que se vivan hasta los 3 primeros años de vida están los nacimientos con vías aéreas completamente estrechas. ¿Qué es esto? Son niños que son estudiados por consultora abdominal midiendo la función pulmonar y se ven que nacen con una función pulmonar disminuida que está relacionado. Ahora se pone como hipótesis el nacimiento por cesárea, pero está relacionado con el tabaquismo materno. Tanto que su madre haya fumado o haya vivido en un ambiente de fumador. Nacen con la función pulmonar disminuida y siguen con su función pulmonar disminuida durante toda su vida, pero sibilan hasta los 3 años de vida. No tienen componente de hiperreactividad bronquial, tienen disminución de la vía aérea cuando hacen infecciones respiratorias, tienen edema de la mucosa, aumento de las secreciones, pero no son hiperreactivos. Entonces son esos chicos que ustedes les ponen los broncodilatadores y no responden. Crecen bien, buen peso, buena talla, 3 años dejan de sibilar, pero mantienen su función pulmonar disminuida por el impacto del humo del cigarrillo a nivel durante la gestación. Esos son los básicos. Los virus respiratorios. Todos los virus respiratorios nos pueden producir cuadros de sibilancia, sobre todo el sincicial respiratorio, el rinovirus. Hay una diferencia entre los dos, porque el sincicial tiene impacto en los primeros años de vida y con la bronquiolitis, pero el impacto para predecir el asma tiene mucho más fuerza respiratoria, ¿sí? Y en cuanto a los virus, que está muy relacionado con la atopía, ¿qué es la atopía? Es una hipersensibilidad en donde un aumento de secreción de reactina, sobre todo IgG4 y la IgE, que determina inflamatorio y lo que conocemos. Todos podemos, eso es importante. Yo he tratado de hacerlo como para sacar lo más importante para que nos quede a nosotros y para la vida diaria. Todos, el 14% podemos hacer alergia en algún momento de nuestra vida, pero si tenemos una madre alérgica, las madres tenemos mucha fuerza para transmitir eso, el 50% podemos hacer hijos alérgicos. Y si se suma madre y padre, se suma el 75% de la posibilidad de hacer hijos con atopía. ¿De qué depende? Del momento inmunológico en que estemos viviendo, sobre todo en los primeros años de la vida, con la disminución de la inmunidad, de la carga del alergeno, del tiempo de contacto del alergeno y de los factores medioambientales que siempre van a estar, y por eso también se habla de la epigenética, ¿sí? Cuando nosotros tenemos contactos con virus, esto se ha visto en los estudios de cuando se cae el muro de Berlín, los estudios de las dos Alemanias, de la Alemania pobre y de la Alemania rica. La Alemania pobre eran los campesinos que vivían en las afueras de Berlín, que estaban expuestos a aeroalergenos, pero al aire libre y a muchos contactos con virus. Y se le estudia los linfocitos T a nivel de los TH1 y TH2, y ellos tenían predominantemente TH1, que es el factor protector que nos pone el interferón alfa de no ir para la parte de los eosinófilos, del aumento de eosinófilos.
Mientras que los niños de la Alemania chica que vivían en castillos, en casas de mucho encierro, con todos los aerosalentenos dentro de la casa, tenían más producción de TH2, que es con toda la liberación de las interleuquinas 4, 8, 12, 16, macrólidos, eosinófilos y todo lo demás que hace que aumenten los eosinófilos en sangre periférica y demás. ¿Sí? Y lo último que nosotros, que es el famoso factor anatómico, que nosotros podemos nacer con hiperreactividad bronquial porque hay una hiperreactividad que es innata y hay otra que es adquirida. La adquirida la producen los virus respiratorios, que es una respuesta exagerada a factores físicos, químicos, inmunológicos, emocionales, al ejercicio también, que sabemos que es con la contracción del músculo liso, el edema de la mucosa y el aumento de secreciones. Estos son los que sí responden a los broncodilatadores. Pero no solamente, hablando de asma, producen hiperreactividad bronquial. Hay otras patologías también que sibilan. De acuerdo al lugar a donde sibilan están todas las patologías con obstrucciones distales, proximales, patologías por inhalación. A nosotros nos interesaba mucho antes la enfermedad pulmonar crónica, que ahora se la ve poco aquí en Argentina. Fibrosis quística no se diagnostica aquí en Santiago. Bueno, las obstrucciones proximales, las estenosis traqueales o bronquiales que podemos determinar por un cuerpo extraño, por tumores, por adenopatías. Traqueobroncomalacia puede ser producido por virus también en el momento de enfermedad inmunológica, viral aguda. Malformaciones broncopulmonares que gracias a Dios no son tan frecuentes. Y en los criterios menores, tenemos sibilancias en los episodios de rinitis alérgica, en los episodios en el verano, el aumento de la IgE, la eosinofilia. No sé cómo volver. Reanudar. Aceptar. O docencia. Aquí. Sibilancias aparte de episodios virales, rinitis aparte de episodios virales, eosinofilia, sibilancias en verano y el sexo masculino. ¿Por qué del sexo masculino? Nacen con disminución del tono muscular, de los músculos respiratorios, los varones. Por eso es más frecuente los varones que las mujeres. En las mujeres, cuando se diagnostican el asma, es más frecuente a nivel del asma en la pubertad o adolescencia y tiene mucho que ver la patología emocional. Pero a nivel varones nacen por un componente anatómico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en el consultorio, vemos un paciente así y decimos, este chico tiene probabilidad de ser asmático o no,
tenemos un API positivo. Esto nos ayuda, pero en el 50%, del 49 al 51%. Pero tiene un 90% de ser negativo. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo seguimos? Con el día a día y con las consultas. Y con las consultas a repetición. A mí esta definición me gusta mucho porque la he visto muy completa de todas las que he leído, que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, donde participan distintas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos, que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo. La obstrucción es total o parcial y la obstrucción es total o parcialmente reversible por la acción de medicamentos o puede revertir espontáneamente también. Entonces, ya estamos hablando de asma y tenemos dos tipos de clasificación de asma. Hay una clasificación por si es un asma controlado o no, y hay una clasificación por tipo de severidad. En la severidad hablamos del intermitente y persistente, pero esa clasificación se la ponen en segunda línea. Ahora se habla más de asma controlado o no controlado. ¿Sí? Vamos a empezar de abajo para arriba. Siempre hay que tener en cuenta que el tratamiento farmacológico solo no. Siempre es tratamiento farmacológico, medidas no farmacológicas de control ambiental y siempre tener en cuenta los factores de riesgo modificables, como por ejemplo el humo del cigarrillo. Si tenemos una exacerbación, tratamos según la gravedad de la exacerbación. Si tenemos, y siempre hablamos de escalones. El tratamiento escalonado es de acuerdo al tipo de gravedad de asma. ¿Sí? Ahora no sé cómo vuelvo anterior. Siempre tengo que ir subiendo cuando el asma está mal controlado. ¿Y subiendo qué? De medicación. Mal controlada, aumento la medicación. Si está parcialmente controlada, subo un escalón. Y si está bien controlada, me quedo con el tratamiento que he podido realizar para controlar la inflamación y la hiperreactividad, pero siempre tratando de buscar la dosis mínima eficaz para no llegar a los efectos adversos. Y cuando hablamos de la evaluación del control del asma o cómo hacemos para ayudarnos para ver si un asma está controlado o no, siempre teniendo en cuenta y preguntando de las últimas 4 semanas de la historia de vida del paciente, de la historia respiratoria del paciente. Si ha tenido síntomas de asma diurnos, cuántas veces a la semana, si ha tenido limitación en su actividad física, la que sea, cuántas veces a la semana, si ha necesitado salbutamol y si ha tenido despertar o tos nocturna. De acuerdo a esto, de acuerdo a lo que nos contesten, si no ha tenido ningún síntoma va a estar bien controlada, si ha tenido parcialmente, si está parcialmente controlada, ha tenido 1 o 2 de los síntomas, y si está mal controlada, 3 o 4. Todo es de acuerdo al grado de conocimiento a nosotros. ¿Sí? Y llegamos al gran tratamiento escalonado, que estamos hablando del asma a nivel de los preescolares, en donde la mayoría de pacientes es escalón 1 o escalón 2. En el escalón 1 son pacientes que han tenido sibilancias en episodios virales muy poco frecuentes, muy pocas veces, y ningún síntoma a nivel intercrisis. Dice que el tratamiento, lo que se está hablando ahora es de evaluar el tratamiento corto de corticoides inhalados en el momento de realizar la crisis de asma, con altas dosis, pero se lo desestima por lo a nivel Argentina por los probables efectos a nivel del eje córtico suprarrenal. No se hace eso. En el escalón 1 prácticamente no se tiene que hacer nada. Sería
dentro de la clasificación de gravedad el asma intermitente, en donde son pacientes que sibilan con enfermedades virales 1 o 2 veces al año. Tratamos las crisis y nada más. El escalón 2 son episodios frecuentes, más de 3 veces por año, que requieren uso de broncodilatador de acción corta y hay que hacer una prueba terapéutica por 3 meses. ¿Sí? Y en cuanto al tratamiento, serían dosis bajas de corticoides inhalados y como alternativa antileucotrienos diarios o usos cortos de corticoides inhalados a dosis bajas, sería lo mismo. O dosis bajas de corticoides inhalados o el antileucotrieno. En el escalón 3 ya son pacientes con diagnóstico de asma, es un asma mal controlada, con la dosis baja de corticoides inhalados, a donde se tienen, en la flechita que teníamos que ir subiendo, bien, ese es el escalón 3. Y el escalón 4 es un asma que se nos ha desbordado, es un asma que no hay control, es un asma mal controlado usando el doble de corticoides inhalados y se tiene que subir el tratamiento controlador. Pero en cada visita, chicos, siempre antes de incrementar el nivel de tratamiento, hay que descartar otros diagnósticos, controlar las técnicas inhalatorias y el control ambiental. Antes de aumentar el tratamiento, no hay que olvidarse que estamos manejando corticoides, hay que reinterrogar, hay que siempre conocer las técnicas inhalatorias. El paciente tiene que llegar a la consulta con su cámara espaciadora y controlar todo eso antes de subir las dosis. ¿Sí? Vamos bien, vamos rápido, ¿quieren preguntar algo? Después. Y llegamos al famoso tratamiento de crisis del asma bronquial, que lo he puesto porque con el doctor López hablábamos de crisis, tratamiento de crisis, que es medianamente lo que hacemos siempre, lo que hacemos aquí en las guardias, de diferenciar lo que es una crisis leve, moderada y severa. Nunca estamos hablando tenemos que tratar de disminuir el mal uso de los corticoides sistémicos, eh, tratar de controlar un poco más al paciente, tratar de conocerlo al paciente y la educación a la familia para que ante el primer síntoma ya comience a actuar en la casa. Una crisis leve, salbutamol, 2 a 4 PAP cada 4 horas y reevaluarlo a las 24 48 horas. Si mejora, lo seguimos en el consultorio y si no mejora, ya pasamos a una crisis moderada, en donde se supone que hay una hipoxemia, tratarlo con oxígeno, salbutamol hasta 10 PAP en 20 minutos. Yo no sé si los chicos que hacen guardia hacen tanto PAP, hasta 10, nunca. Por ahí se debe merecer, he visto, por ejemplo, hacerlo en vez de cada 20, suele cada 10. Sí, sí, cada 10. Y siempre 2 o 4. Pero capaz que sumando así llega a la dosis. Pero no, nunca hacemos 4 para 2. Cada 10 minutos, cada vez pero Cada 2, 4, en la crisis moderada no empiezan de 2, empiezan de 4 PAF. 8 a 10 PAF cada 20 minutos en 1 hora, asociado con el hipratropio y el corticoide. nosotros queremos intentar hacer más PAF, pero como que le prefiero tanto PAF, ¿por qué? ¿Por qué no sabe? No, puede implementar ¿De edad? ¿De cantidad? Estamos hablando de los preescolares. por eso, pero bueno, perdón. Hincapié en el corticoide vía oral también, no intramuscular. Y miren que el oxígeno está puesto en primer lugar, ¿no?
En la crisis. En En vez de pinchado con la Delsa, le doy vía oral. Vía oral. Vía oral con el aporte de oxígeno, pasearlo y siempre salbutamol con el ipratropio. Mejoría alta con controles y con lo que siempre hacemos, salbutamol y la... Categorizar en crisis según el científico. Siempre categorizar. Vamos a poner si es una crisis moderada y poner por qué es moderada y ahí Claro. es bueno para bajar el protocolo y ponerlo, digamos, y implementar esto. Sí, sí. Yo creo que tenemos que, a nivel de guardia, tenemos que hablar también en técnica, porque muchas veces empezamos haciéndole con mala técnica, y bueno, y así le hagamos 8, 10, el paciente no llega, lo que lo ayuda es el oxígeno. Lo que lo ayuda es el oxígeno, que es el mejor vaso, broncodilatador, y un poco de corticoides también. Porque el salbutamol, con el aumento de secreciones que tiene el paciente, con la cantidad de niños que tenemos sentados y haciéndoles el PAP, no hacemos... Sí, sí, lógicamente, pero eso lo sabemos, pero pensando en la práctica... Aerosol, contar hasta 10, también que haga, chicos, no, 10 veces, 1, 2, 3, digamos, para ver que realmente, ¿verdad? Un montón y casi ninguno te aguanta. Y un poco también, no sé, estoy pensando, me parece sacarle el trabajo a la enfermera, que no lo haga la enfermera, sino que lo haga la mamá con la técnica de la enfermera, que esté supervisando que la mamá se lo haga para que ya lo aprenda y lo realice en la casa. Bueno, y en la crisis grave ya es el stroke room y las chicas que actúan espectacularmente. El oxígeno, el salbutamol, seguimos igual. Aquí está la nebulización con 1 gota por kilo en 3 centímetros de solución fisiológica asociada a bromo. Esto es O, ¿no? O la nebulización con salbutamol más el bromuro de ipratropio, la metilprednisolona vía oral o la hidrocortisona pero endovenosa. Hablan de la hidroendovenosa y la metilprednisona vía oral, en el grave también. Y el sulfato de magnesio. No la betametasona. No habla de la betametasona, pero sabemos que la betametasona tiene mucho más acción mineralocorticoide que glucocorticoide, y actúa mucho más rápido y es más potente. Y la meprednisona es más equivalente a nuestro EPI. Entonces no sé por qué no la ponen a la betametasona. La betametasona es mucho más fuerte que la meprednisona. Bueno, chicos, no sé qué me quieren preguntar. Sí. Sí. ¿Cuánto el manejo de crisis grave en el paciente shock? Sí. Estamos utilizando generalmente la dosis de 25-50. Sí. De magnesio. Sí. Pregunta es, llega el paciente, esta dosis he visto que se hace inicialmente de 50. Sí. Yo preguntaba si se puede iniciar de a una o como la que hago yo, por ejemplo, 2 de 25. Eso depende de la severidad del paciente, de la... El paciente que le hacemos de volumen de... Sí. O sea, estamos hablando de esto todo junto. Sí. La nebulización de la casa. Eso depende. La nebulización, ¿cómo? A mí me gusta mucho la nebulización. No, porque le tengo miedo al vapor de agua. A mí me gusta la nebu porque fluidifica secreciones nasales y bronquiales, porque yo normalmente
trato de enseñarles bien la técnica y el uso de la aerocámara o el espaciador, y la nebulización sirve para eso nada más, pero nunca nebulicen con solución fisiológica sola porque se ha estudiado que produce broncoconstricción. Entonces siempre pongan uno o dos gotitas de salbutamol y hagan hincapié en la buena técnica y en el salbutamol de la aerocámara, que llega mucho mejor. El paciente cuando está enfermo, y acuérdense de las madres que tienen hijos, sí o no, el tratamiento tiene que ser para la casa lo más fácil posible para que lo hagan. Si ustedes dan el salbutamol y aparte el ipratropio, y no le van a hacer los dos. Para eso tenemos el Salbutra AC. Simplifiquen los tratamientos. No el budesonide para nebulizar. He buscado y he vuelto a buscar en donde aparece el tratamiento de asma o de lactante sibilante con nebulización con budesonide y no aparece en ningún lado, chicos. No sé, eso es una moda que tenemos porque darle corticoide, corticoide, corticoide. No hay estudios tampoco, porque esto es muy de Santiago, en otras provincias no se nebuliza con budesonide. Entonces no tenemos estudio a ver el efecto del budesonide a nivel a largo plazo del eje y menos pensando en otras cosas. El salbutamol es la droga de primera línea. Sabemos que actúa entre 3 a 5 minutos y sabemos todo lo que produce. Aumenta las secreciones bronquiales, es vasodilatador, al paciente le da un confort impresionante cuando comienza a, sentir, a tenerlo al tratamiento bien. Entonces, hagamos hincapié en no corticoides nebulizados si tenemos una traqueitis, pensamos en una traqueobroncomalacia, pensamos en, esa ya es otra cosa, bueno, tos crónica que tenemos que nebulizarlo por ahí, que no sabemos con qué. Pero el budesonide para nebulizar, no hay en ningún lugar estudios que diga que hay que nebulizar con budesonide. Porque después el receptor, digamos, se satura y ya no hace el efecto que nosotros buscamos. El bromuro de ipratropio es un anticolinérgico que tiene efecto broncodilatador, pero no como el salbutamol. Se lo usa únicamente en aquellos pacientes que por los efectos adversos que produce el salbutamol, no puedes usar salbutamol, lo usas al ipratropio. Y a nivel con el salbutamol hacen sinergismo. No se lo usa en los pacientes que tienen laringitis, epiglotitis, patología de vía aérea superior, al salbutamol solo, porque es muy relajante del músculo liso. Y si tenemos una laringitis, lo usamos junto el salbutamol con el ipratropio, cuando tenemos obstrucción alta y baja. ¿Sí? Pero el ipratropio solo en pediatría son... Yo ahora he visto, chicos, discúlpame, en más de 20 años de estar aquí en Santiago, he visto un solo paciente con alergia al AINE, que era un chiquito que tenía una crisis severísima de asma y recién estaban llegando los antileucotrienos. Le pongo y ha sido la gracia de Dios y después nunca más lo he vuelto a ver. Un solo paciente, no hace muchos años. Y he visto muy pocos pacientes que necesitan, nunca he visto un paciente que necesite únicamente el bromuro de ipratropio, nunca lo he visto. Siempre asociado con el salbutamol. Porque, acuérdense que la patología de vía aérea superior gatilla la inferior. Si ustedes trabajan solamente con la inferior, después la madre no lo va a encontrar para decirle, doctora, ahora tiene crisis baja. Entonces es conocerlo al paciente. Ustedes conocen un paciente que tiene gatillo de vía aérea inferior, está poco controlado, la madre está desbordada y no lo voy a tratar de uno solo, ya le voy adelantando. Tiene el corticoide inhalado,
y háganle algo de salbutamol si tiene una laringitis, porque después se viene el bajo, la obstrucción baja. Yo tengo dos preguntas. Primero, ratificar el tratamiento del asma aguda, la crisis moderada grave. Estamos habilitados para indicar, por ejemplo, para redondear 5 PAP de salbutamol y 5 de icatropio en la crisis a 20. Hasta 4 dice de icatropio, hasta 4. Y de salbutamol hasta 10. Pero eso depende del paciente, eso depende del tiempo en que vos estás. Eso les iba a decir. Y he tenido un solo paciente que ha tenido una sensibilidad exagerada al salbutamol y ha desencadenado arritmias. He tenido yo un solo paciente, no sé si las colegas que hacen consultorio externo han visto arritmias. He tenido un solo paciente. Lo han derivado y arritmias, sí. Realmente yo hago 4 PAP para hacer los estudios post broncodilatación, las espirometrías, y los chicos no con las cámaras espaciadoras o con las aerocámaras no tienen otros más efectos adversos. Y la otra pregunta es el chico sibilante, preescolar, saliendo de la crisis grave, de consultorio, porque va a la guardia, no solamente porque sibila, sino porque tose, no le ordeno a los chicos, no a la madre, no a la guardia y consulta. Bueno, ¿Cómo hace el consejo? No hace el primero conocer al paciente, y si no es paciente de uno, hay que hacer un interrogatorio exhaustivo. Sabiendo que los corticoides endógenos tienen un ritmo circadiano, aumentan en la mañana, van disminuyendo a partir de las 5 o 6 de la tarde, y entre las 2 y 4 de la mañana el corticoide está en el piso. Entonces es el horario a donde el paciente puede llegar en caso que hablamos de obstrucción bronquial. Entre las 2 y 4 de la mañana es donde no tenemos nuestro corticoide endógeno. ¿Sí? Si vos lo ocultas y está obstruido, tienes que hacerlo al tratamiento como lo sabemos. Si son secreciones bronquiales, tienes, como dice Leo, que fluidificar las secreciones viendo si le vas a dar vapor de agua o si tiene nebulizador. A mí particularmente trato de no usar medicamentos. A mí me gusta o el baño de vapor de agua en el baño, o si tienen nebulizador en la casa, pero a mí particularmente no me gustan los químicos, a no ser que trabajen los padres y que no le puedan hacer el tratamiento, eso es otra cosa. Y después del paciente tosedor, que nos tenemos que acordar, chicos, que todos los niños, esto es bueno decirlo, que están internados y que salen, quedan hiperreactivos bronquiales la mayoría. Entonces necesitan un tiempo corto de corticoides que salgan con el budesonide, que los controlen, los derivan o los controlen ustedes aproximadamente durante 3 meses. No los manden sin el budesonide, porque sobre todo en esta época del año que quedan inflamados, porque después vuelven. Y vuelven o porque no le hacen el medicamento o porque no le damos nosotros. Entonces eso es de que todo paciente y más si se internan 2 veces, tiene que salir con su corticoide, lo tiene que ver. A mí me gusta mucho el cuaderno porque es el lugar a donde yo les enseño a mis pacientes qué hacer hasta que me vuelvan a ver las crisis leves, las crisis moderadas, es tratar de que el paciente, la educación de la familia es fundamental. No vas a quedado pensando el tamaño de la partícula, la nebulización o el vapor, no lo pensaba jamás. Mira, el mejor nebulizador para estos pacientes es el común. No es el ultrasónico, porque el común maneja todo tipo de partículas, que es el común a diafragma o a pistón. El ultrasónico maneja micropartículas milimicras y te sirve únicamente para el pulmonar crónico. El pulmonar crónico por lo que sea, displásico, fibroquístico, los pulmonares crónicos que veíamos antes. Pero el nebulizador común
es el que se fluidifica desde vía superior hasta inferior, en la medida en que lo puedan hacer también. Son los más ruidosos, los que nadie los quiere. Es más común para la gente el ultrasónico. Por eso, Todo el mundo tiene el ultrasónico. por eso les cuento. Por eso les cuento. Estamos en pleno. ¿Tú has notado que hacemos un sobreabuso, uso y abuso del corticoide? Bueno, Y está en relación con que a veces hacemos sin conocer prevención, para el especialista, prevención del cáncer. bueno, esto es lindo hablar entre nosotros porque uno puede hablar lo que ve y lo que vemos. Este, eh, eh, vemos cualquier cosa en el consultorio, chicos. Pacientes que lo que pasa es que no sé cómo decirles, porque muchas veces también los padres no dicen la verdad. Entonces tenemos que conocerlo al paciente. Yo lo que sí veo es un exceso de corticoides por resfrío y por anginas. Eso es una locura. El paciente ya sabe, y como sabe que les vamos a dar eso, directamente les dan solo el corticoide. El paracetamol, el corticoide y el amoxicilina. Eso ya. Después, generalmente lo que dan es la fluticasona o el budesonide con el antileucotrieno, eh, y los ponen antes de que empiece la época y no sabemos cómo va a ser el movimiento inmunológico ni respiratorio cuando empieza. Entonces los comienzan directamente en marzo y ya les ponen. También se ve eso. Y bueno, eso depende mucho de cómo queremos hacer la pediatría, el consultorio diario. Aquí lo importante es categorizar al paciente y categorizar en el momento de la enfermedad. Sí, Porque la urgencia cumple la función de invertir los receptores. sí, Y en el consultorio uno lo usa en el componente inflamatorio. sí. Me da la sensación que la ocultación me va a ayudar. Si estoy ante el broncoespasmo, ante el edema intersticial, o hay una retención ayosical. Entonces, ahí es donde veré o no si además le agrego otro tipo de medicación, me parece. Lo que pasa es que estamos hablando de corticoides con resfrío, Ana. Únicamente con resfrío o con faringitis. No estamos hablando de vía aérea inferior. Un sobreabuso y un Estamos hablando de... Respecto al Montelukast, parece cuando uno lo ejecuta también a los nutricionistas, a los médicos. Hemos visto que el Montelukast, bueno, el antileuco, sirve siempre y cuando en la primera respuesta anduvo bien, en la segunda, si no anda, no sirve, por el efecto a mediano y largo plazo de sobrepeso o obesidad. De eso no te puedo decir porque no lo sean. En cuanto a los nutricionistas, lo que sí sé es que es espectacular para el asma por ejercicio, para el asma nocturno, esos chicos, por ejemplo, que hacen actividad física en invierno, a la noche, cursos cortos de 3 meses de Montelukast es muy bueno. Y para manejo de vía aérea superior. Disminuye los eosinófilos mutantes, disminuye el edema. A nivel que el Montelukast aumentaba de peso, la verdad que no lo sabía. Sí. No lo sabía. Hubo un tiempo con conflicto, es más, se dijo no más Montelukast. Bueno, por el uso y abuso. Hemos escuchado que las provincias de su cual aviso a horario. No hay ningún estudio, ni archivo, ni nada que lo
que lo... Se dice. Como nosotros que éramos el budesonide en las nebu. Aunque sea la primera crisis. Aunque sea la primera crisis, aunque sea. Si la bronquiolitis lleva a internar, ya tienes inflamación. El mecanismo de la obstrucción bronquial es distinto el de la bronquiolitis con el resto de los lactantes sibilantes. Pero si una bronquiolitis ya te ha llevado a internar, ya tienes inflamación. Entonces ya tienes que manejar. Y la menor dosis en que el paciente pueda hacer sus cuadros virales sin que repercuta en dificultad para respirar. Por eso hay que conocerlo al paciente, estadificarlo, categorizarlo y en budesonide, seguro 200 microgramos. Un niño que sale pone 200 microgramos. A mí me gusta la noche para que se junte con el ritmo circadiano del corticoide que va bajando y el control con su cámara espaciadora y el tranquilizar a los padres. De ahí en adelante sigue toda la historia de cada paciente. Sí, hay que ponerle el tratamiento controlador. Sí, y enseñarle la técnica y que los padres queden tranquilos. Y ahí, listo. Y aprovechando que está la condición, yo una voz del claro, porque yo en qué momento va a tratar y le dice Para mí, los kinesiólogos tienen que ser mi mano derecha. Yo no puedo trabajar sin un kinesiólogo. No se puede vivir sin un kinesiólogo. Yo sí lo podría tener al lado de mi casa. Lo tengo al lado. Son fundamentales los kinesiólogos. Son fundamentales. Son fundamentales porque Pero, volviendo a la pregunta de ella, ¿en qué momento decía María? en el momento cuando... O sea, al principio crisis, no, obviamente, pero solitos, pero... En el momento cuando comienza la segunda fase de catarro, cuando sigue la tos seca, pero ya al control, ya lo sentimos que ya empieza a haber humedad, tienen que, aunque el paciente tenga tos seca incitativa, porque sabemos, porque depende del virus, porque puede producir tos crónico y todo lo que sabemos, pero cuando empieza una humedad chiquitita, ya tienen que pasar y yo siempre les digo, muestren las placas, muéstrenlo las tienen las placas para que vean a dónde van a tener énfasis en su trabajo. El trabajo de ellos es espectacular, yo los quiero mucho porque ayudan vidas. Sí. Bueno, después vienen los chicos más grandes, no me preguntan, pero yo les voy a decir igual. Tenemos otro tipo de tratamientos que son los pacientes que a partir de 4 años aquí en Argentina o de 6 años que tenemos los broncodilatadores de acción corta se llaman SABA y los de acción prolongada se llaman LABA. Estos pueden usar los pacientes aquí en Argentina a partir de 4 años de vida y en otros países a partir de los 6. Pero son espectaculares también. Esos son ya más control, grado 2 para 3, pacientes que directamente uno les controla, que hace su fluticación y todo, pero ya tienen que estar estudiados bien con su función pulmonar y todo, ya se les pone los corticoides inhalados, los LABA, a veces requieren antileucotrienos también, son 80.000, 70.000. Y sé porque el otro día estuve viendo con el paciente cómo hacer para que son los menos, son los pacientes que... Pero lo importante que quede de esta reunión es el estadificar al paciente, el ver si está controlado, parcialmente controlado, no controlado, el uso del corticoide indebido y sobre todo, como nos habló con Euge, la nebulización. O sea, yo la quiero la nebulización, porque me parece que nos ayuda mucho. Guardias,
En la época, me acuerdo que viene para que se sabe cuando viene, pero yo no puedo acostumbrado a checar con la bendición. Creo que las recomendaciones en comprimidos de oral sería una mejor opción o podemos prácticamente hacer el cambio. Como lo hacemos, Lo podemos hacer pensar que podemos, lo que pasa es que tenemos que tener oxígeno y tenemos que instruir a los padres a hacer el oxígeno, hacer el salbutamol inhalatorio y dar el corticoide por boca. Yo a mis pacientes que los veo que los mando, no les hago intramuscular. Todo es corticoide por boca. Es como en algún momento hemos pensado en bajarles la fiebre con el baño. que lo teníamos bañando a todos a las 4 de la mañana, ¿sí? Claro, pero cuando es un comprimido o en cápsulas, comprimido, hay que tener en cuenta que al segundo o tercer día ya tiene componentes digestivos. Siempre tienes que asociarlo a un protector gástrico. Por eso la consulta que Al igual que el psiquiatra. Por eso está mal llevar. tiempo de la nebulización intercalado con cuánto dentro de la... Más de 10 minutos de oxígeno no tiene sentido. Más de 10 minutos no se logra nada más que ya es el tope 10 minutos. Más no. A mí me gusta paz, nebulización, paz, nebulización, paz. Porque si no lo tenemos al fuerte y lo mantenemos broncodilatado, hay que acordarse que para que el corticoide inhalatorio empiece a actuar como corticoide inhalatorio necesitamos de 2 a 3 semanas. Sabemos que el salbutamol actúa a los 3 minutos. Sabemos que la mayoría de virus respiratorios pueden desencadenar lo agudo o tienen manifestación aguda en 3 semanas. Entonces, todo es explicar a los padres el tiempo que puede durar, controlarlo al paciente y darle tranquilidad. ¿El beta 2 cuánto tiempo de Depende, porque vos lo vas a controlar. Depende de cómo lo veas, depende de la severidad del paciente, o le vas a decir 1 semana, 7, 10 días. La técnica lo controlas en 2 semanas. Si ha sido una infección grave, que ha estado en terapia y eso, yo normalmente lo dejo un mes. Que ha estado en beta 2 más el corticoide inhalado. Porque lo que produce el beta 2 solo resistencia, tolerancia y acostumbramiento de receptores. Quema los receptores beta-adrenérgicos si no tiene el corticoide inhalado. Entonces tienes que tener el corticoide inhalado más el beta 2. Solito el beta 2 no. Quería preguntar varias preguntas. ¿Hay algo porque en consultorio externo hemos desde antes, incluso hijos menores de 6 meses, con preescolares, salbutamol 3 días. Salbutamol tiene ese 3 días. Hay algún paciente porque justifique esa. Y lo traen escrito, ¿no? No es que No, bueno. pregunto. No. No hay nada escrito. No hay nada escrito y no tiene sentido, no tiene lógica. La lógica ¿Hay de la habitación? sí. Claro, que me da por eso le preguntaba a la Marita cuál año, como el método, porque a veces se ve por ahí, no se no, 3 sí, claro, por ahí, como la No, esos son mis hijos, chicos, que yo lo que más he aprendido, desgraciadamente, es a
a poner cara al jugador de póker cuando los pacientes se dicen eso, porque no es que el médico, yo no quiero creer que el médico le dice eso. Para eso son los padres que tienen la vida que tienen y que los llevan a los hijos cuando están enfermos, pero no les van a decir 2 días, 3 días de salud, amor, y después nada más. Si la patología sigue, tiene el virus puede actuar hasta 3 semanas. Tampoco es tenerlo 3 semanas de salud, amor, es de acuerdo a la severidad, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, no tenerlo 3 semanas con salud, amor. Solamente eso es para algunos chicos especiales o muy severos, sale de terapia o está muy inflamado y lo controlo la semana y lo veo y de nuevo así. Son pacientes que tienen sus cuadernos, son pacientes que uno los controla, pero lo que hacemos con las amoxicilinas, con la betametasona, Usted se dio algo sobre la alimentación de los chicos, todo lo que es inflamatorio. el sobrepeso, el asma severo está relacionado con el aumento de la glucina y a nivel de la inflamación crónica. Inflamación crónica. A mí, hablando ya de otras edades, si me pongo a pensar, realmente es preocupante porque los pacientes púberes y adolescentes no tienen percepción de síntomas de obstrucción bronquial. No, ellos no perciben que están mal. Y no lo perciben y lo mienten también porque no quieren dejar de hacer deporte. Son chicos muy exigentes con el deporte, por un lado. Por otro lado, lo preocupante es que no perciben su falta de aire, su disnea. Y en cuanto al sobrepeso, no percibe la dificultad para respirar porque son chicos que tienen una vida totalmente sedentaria. Son chicos que no se mueven, que van a la escuela, que tienen padres que fomentan el sobrepeso porque comer, está muy relacionado con la mala alimentación de la casa y la inflamación que tienen es lo que produce el asma severo. Son chicos con asma. Cuando hablamos de obesidad, ¿no? Sí. Bueno, Martín, muchas gracias. Así Me encantaba. ¿Cómo nos vamos a la parte que lo hagamos, que lo hagan? la con cuando sobre todo Sí. A ustedes por venir, por dejarme atender. Gracias, chicos.